Creen que avanzar exige respaldo constante. Alguien que empuje, que motive, que acompañe. Viven atados a esa idea y sin darse cuenta, se vuelven frágiles. Si tu fuerza depende de otros, tu camino nunca es tuyo. Yo, Brian Tracy, descubrí que los verdaderos saltos ocurren cuando decides moverte solo. No por orgullo, sino por convicción. No porque rechaces a la gente, sino porque ya no te cuelgas de nadie. Cuando aprendes a resistir sin apoyo, despiertas tu poder más auténtico. Te vuelves firme, enfocado, difícil de detener. Entiendes que la disciplina, el propósito y la resiliencia nacen en el silencio de tus propias decisiones. No necesitas compañía, necesitas determinación. Y cuando la energía nace de dentro, el mundo deja de ser un muro para convertirse en el escenario de tu transformación. El primer principio que cambió mi vida fue aceptar una verdad incómoda. Nadie vendrá a salvarme. Nadie. Por mucho cariño que te tengan, por mucho aliento que te ofrezcan, hay batallas que solo tú puedes pelear. Hay noches en las que ni el consejo más sabio ni el abrazo más sincero alcanzan. Porque existen dolores que se atraviesan en silencio y decisiones que solo tú puedes tomar. Cuanto antes lo aceptes, antes dejarás de esperar, antes te pondrás de pie y antes recuperarás el control. Durante años aguardé reconocimiento. Quería que alguien entendiera mis luchas, que alguien me levantara cuando tropezaba. No era malicia, era cansancio. Necesitaba sentirme sostenido, pero esa expectativa me encadenaba. Me hacía creer que mi avance estaba en manos ajenas. Hasta que en medio de una caída brutal, lo entendí. Estaba solo. Nadie podía elegir por mí. Nadie podía dar el siguiente paso. Nadie podía sostenerme al borde del abismo. O lo hacía yo, o me quedaba ahí. Ese fue mi despertar. El día que dejé de extender la mano hacia afuera y empecé a construir fuerza hacia adentro, no llegó con frases bonitas ni con motivación fugaz. Llegó con dolor, con silencio y con una determinación que no conocía. Empecé a cumplir mis compromisos aunque nadie lo notara. Me sostuve por dentro aunque por fuera todo tambaleara. Descubrí que el carácter no se forja en la multitud, se templa en la soledad. Y esa soledad que antes me asustaba se volvió maestra. Me mostró quién era cuando ya no tenía a quién impresionar. Me obligó a escucharme, a preguntarme qué quería de verdad, qué estaba dispuesto a dejar atrás y qué ya no podía postergar. Aprendí a confiar en mi intuición, en mi criterio, en mi capacidad de reconstruirme sin testigos. Cuando nadie te sostiene, aprendes a pisar firme no porque seas invulnerable, sino porque no hay alternativa. Esa urgencia despierta una fuerza que ni sospechabas. Desde entonces dejé de esperar comprensión, validación o rescates. Asumí mi carga y en ese acto encontré una libertad nueva. Cuando dejas de depender de alguien, lo que edificas es tuyo, lo que logras te pertenece, y cada paso es auténtico. Nada es más poderoso que un hombre que ya no necesita público para actuar, ni aplausos para comprometerse, ni consuelo para mantenerse firme. Solo necesita un motivo, una visión y la voluntad inquebrantable de seguir, incluso solo, especialmente solo. Ahí comienza todo. Ahí nace la fuerza real. El segundo principio que convertí en ley fue dejar de suplicar aliento emocional. Duro, sí, pero liberador. Mientras más dependas de la motivación externa, más débil será tu camino. Es humano querer ser escuchado y animado. Se vuelve peligroso cuando lo conviertes en condición. En ese instante entregas tu poder. Nadie está obligado a motivarte. Nadie está en deuda contigo. Cada persona carga con su propio mundo. Si esperas que te levanten cada vez que caes, tu oportunidad se enfría mientras esperas. Yo lo viví. Compartía mis metas buscando entusiasmo prestado. Contaba mis fracasos esperando comprensión. Mostraba mis heridas pidiendo empatía. Y cuando no recibía lo que anhelaba, me frustraba. No era traición, era realidad. La vida no gira alrededor de mis emociones. Nadie tiene la obligación de sostenerme. Comprenderlo no me endureció, me fortaleció. El día que solté la necesidad de ser comprendido, mis pasos se volvieron más ligeros. Por fin eran míos. Mi motivación dejó de atarse a lo que otros hicieran o dijeran. Empecé a levantarme por convicción, no por aplausos. Descubrí que el respaldo más poderoso es el respeto que te ganas frente al espejo. Cumplir lo que te prometes cuando nadie te ve. Sostener el esfuerzo silencioso sin esperar gratitud. Cuando eres capaz de mantenerte firme en tus días más oscuros, cuando avanzas sin espectadores y construyes sin reconocimiento, algo cambia adentro. Te miras distinto, te valoras más. Ese respeto interior no se compra. Se fragua en la repetición sin testigos, en el cansancio bien llevado, en la lealtad hacia ti mismo. Si quieres convertir tu vida en impulso, grábalo así. Nadie vendrá a salvarte. Tú eres el rescate.
Nadie te debe motivación. Tu disciplina es la fuente. Cuando lo asumes, el ruido se apaga, la excusa se desvanece y la acción se vuelve inevitable. Y entonces, sin pedir permiso y sin pedir aprobación, avanzas. Porque ya entendiste que la fuerza que dura no viene de afuera, se enciende adentro y se alimenta cada día con tus propios hechos. Dejar de suplicar apoyo no significa cerrarse al afecto o rechazar relaciones valiosas. Significa que tu construcción ya no parte de la carencia. Que tu avance no depende de ser rescatado. Caminas porque sabes quién eres, porque ya no esperas que alguien te complete. Te estás completando tú mismo. Esa es la diferencia que lo cambia todo. Porque un hombre que se hace responsable de sus emociones deja de demandar comprensión y empieza a entregar estabilidad. Ya no necesita, ahora elige. Ya no ruega, ahora crea. Ya no pide, ahora se sostiene. Y cuando ocurre esa transformación, tu presencia se percibe distinta. Los demás lo notan porque te muestras entero, porque ya no requieres validación para tener dirección, porque puedes estar en medio de una multitud o absolutamente solo, y tu visión no se tambalea. En ese punto, la calma se vuelve tu sello, y tu avance deja de ser reactivo para volverse intencional. Ya no actúas por miedo a ser abandonado, sino por compromiso con tu propósito. Ya no te mueves para ser visto, sino porque sabes hacia dónde vas. Y si alguien decide acompañarte, perfecto. Pero si no, igual avanzas con la cabeza en alto, con los pies firmes y la voluntad intacta. Esa es la frontera entre quien intenta y quien logra. El que logra no vive de palmaditas ni de aprobaciones. Respira hondo, aprieta los dientes y sigue. Porque entiende que lo que construye no requiere público, solo disciplina, enfoque y la determinación de luchar aún en completa soledad, especialmente en soledad. Porque ahí, cuando nadie te mira, es donde nace la versión de ti que lo cambia todo. Ahí se afilan tus límites, se ordenan tus prioridades y se solidifica tu carácter. El tercer principio que se clavó en mi vida con dolor y certeza fue dejar de quejarme. Quejarse parece inofensivo, hasta natural, pero en realidad es uno de los venenos más destructivos que existen. Cada vez que te quejas, te estás repitiendo que no tienes poder, que las circunstancias pesan más que tu voluntad, que el problema es más grande que tu decisión. Y ese mensaje se graba, se convierte en la voz interna que va desgastando tu espíritu, tu identidad, tu acción. La queja es el idioma de los que se rindieron en la construcción de su propio destino. Es una práctica que apaga la iniciativa y erosiona poco a poco la confianza que necesitas para actuar. Yo mismo pasé años quejándome de la falta de oportunidades, de las injusticias, de los demás, de mí mismo. Me quejaba porque parecía justo, porque sentía que tenía razón, y quizá la tenía. Pero la queja jamás resolvió nada, nunca me hizo más fuerte, nunca me acercó a mis metas. Por el contrario, me debilitaba, me convertía en víctima, me hacía esperar que otros trajeran la solución, me empujaba al cinismo, a pensar que nada valía la pena, que nada cambiaba, que lo mejor era rendirse, y en ese estado uno comienza a morirse en vida. Es un círculo vicioso que se alimenta solo y que roba energía a lo que de verdad importa. Hasta que un día, frente al espejo, me lancé una pregunta brutal. ¿Cuánto de lo que me duele lo he permitido yo mismo por no hacer lo que sé que debo hacer? ¿Cuánto he alimentado con mi pasividad, con mis excusas, con mis quejas? La respuesta fue dolorosa, pero liberadora, porque me arrancó el disfraz de víctima y me devolvió el control. Decidí entonces convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta, en alguien que observa lo que está mal y lo enfrenta. No con quejas, sino con trabajo, no con palabras, sino con resultados. Me comprometí a medir mi progreso por mis hechos cotidianos, no por mis argumentos. Comencé a reemplazar cada queja con una pregunta poderosa. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No, ¿qué debería hacer el mundo? Ni qué tendría que cambiar el otro. La pregunta era, ¿qué puedo hacer yo? Y esa pregunta repetida día tras día me transformó. Donde antes veía muros, empecé a ver caminos. Donde antes sentía rabia, empecé a sentir impulso. Donde antes quería rendirme, comencé a decidir. Me convertí en protagonista, en creador, en alguien que ya no espera, sino que actúa. La realidad no se volvió fácil. Yo me volví más efectivo para responderle. Y en esa acción silenciosa recuperé el respeto por mí mismo. Porque cuando te quejas, pierdes dignidad. Pero cuando actúas, aún con miedo, aún con cansancio, te elevas. La vida sigue siendo dura, las injusticias no desaparecen, pero tú ya no eres el mismo, ya no estás arrodillado ante la dificultad, estás de pie en movimiento, y eso cambia todo, porque la vida no concede nada al que se queja, pero abre puertas al que insiste, al que se levanta, al que toma lo poco que tiene y lo transforma en fuego. La constancia humilde sostenida termina por abrir sendas donde antes solo había espinas. Hoy, si algo me duele, no me quejo, me muevo,
Si algo me falta, no me lamento, lo construyo. Si algo me indigna, no grito, actúo. Y si estoy solo, si nadie entiende, si nadie aplaude, sigo igual. Ese es el estándar que me sostiene y la promesa que me hago cada mañana para no desviarme. Comprendí que quien se habitúa a la queja siempre necesita compañía para justificar su inacción. En cambio, el que aprende a luchar en silencio no requiere excusas, solo dirección, decisión y la firmeza de no volver a pronunciar. No puedo. Porque en realidad sí puedes. Solo tienes que comenzar, callar las excusas, apretar los dientes y moverte, aunque sea solo. Sobre todo si es solo, la acción modesta de hoy vale más que 1000 discursos de mañana. El cuarto principio que se convirtió en una regla absoluta en mi vida fue forjar mi disciplina cuando nadie me exigía nada. Porque es sencillo ser constante cuando tienes a alguien vigilándote, cuando sabes que alguien te observa, cuando hay fechas límites, reglas o estructuras que te obligan. Pero cuando estás solo, cuando no hay nadie que te corrija si fallas, cuando no existen consecuencias externas inmediatas, ahí es donde se revela de qué estás hecho. El crecimiento verdadero ocurre en la intimidad, en ese espacio donde nadie mira, pero tú sabes con claridad si cumpliste o no. Es ahí donde tu palabra pesa, donde el compromiso deja de ser discurso y se convierte, sin testigos, en identidad. Me di cuenta de que mientras tuviera maestros, jefes o plazos, podía mantenerme en orden, pero cuando esas estructuras desaparecían, mi fuerza se desplomaba. Me prometía cosas que no cumplía, trazaba planes que no ejecutaba, me fallaba. Y aunque los demás no se daban cuenta, yo sí lo notaba. Cada vez que incumplía en secreto, cada vez que posponía sin que nadie me reclamara, algo dentro de mí se desgastaba. Porque a todos puedes engañar, excepto a ti mismo. Y convivir contigo mismo sabiendo que no haces lo que debes, es una condena silenciosa. Esa contradicción empieza como un susurro y termina volviéndose un peso que no te deja respirar con libertad. Entonces entendí que debía convertirme en mi propia autoridad, en mi propio sistema, en mi propio líder. Nadie iba a sacarme de la cama temprano. Nadie iba a exigirme compromiso. Nadie iba a detenerme cuando desperdiciaba tiempo. Todo eso tenía que nacer de mí. Y cuando esa conciencia se enraiza, todo cambia. Dejas de actuar para cumplirle a otros y comienzas a actuar para no fallarte a ti. Tu palabra se vuelve ley. Si dices que vas a hacer algo, lo haces. No porque alguien lo supervise, sino porque tú lo declaraste, y eso basta. Porque cuando tu palabra te pesa, la excusa se vuelve pequeña y la acción se vuelve inevitable. Esa clase de disciplina no se enseña en libros, se construye día tras día. Incómoda sí, a veces dolorosa pero profundamente liberadora, porque llega un punto en que ya no necesitas estructuras externas. Ya no dependes de que alguien te corrija, ya no te detiene la pereza ni te distrae la emoción. Ya no requieres motivación, solo recordar quién eres y actuar en consecuencia. Te conviertes en alguien que se mueve por decisión y no por circunstancias. Que cumple aunque no tenga ganas, que avanza aunque nadie lo vea, que sigue adelante aunque esté completamente solo. Y en ese silencio, tu identidad deja de ser un discurso y se vuelve un hábito que te sostiene. Y si estás escuchando esto, grábalo en tu mente. Tu disciplina es tu libertad. No es una prisión. Es una declaración silenciosa de que ya no dependes de nada ni de nadie para progresar. Es la certeza de que puedes sostener tu palabra incluso en tus peores días, que puedes cumplirte aunque no haya testigos, aunque no haya premio, aunque no exista estímulo externo. Ahí nace el respeto verdadero por uno mismo, cuando te ves siendo la persona que prometiste ser. Y eso no tiene precio. Ese respeto te acompaña como una armadura cuando el camino se pone oscuro. Suscríbete si estas palabras están resonando en ti. Este canal es para quienes forjan carácter en la oscuridad, para quienes están construyendo una versión de sí mismos que no necesita reflectores para existir. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué hábito estás dispuesto a sostener aunque nadie te lo pida? Escríbelo no para que yo lo vea, sino para que tú lo declares. Porque cuando uno se compromete en silencio, la vida comienza a moverse en serio. Convertir una promesa en un hecho pequeño, hoy, es el inicio de una historia distinta. Recuerda, la disciplina no es lo que haces cuando te sientes inspirado, es lo que eliges cuando nadie te observa. Especialmente cuando estás solo. Esa elección repetida, una y otra vez, es la que te da un futuro que puedes respetar. El quinto principio que instalé con fuerza en mi vida fue convertirme en mi propia fuente de validación. Porque uno de los errores más costosos es creer que necesitas la aprobación de otros para seguir, que necesitas reconocimiento o voces externas que confirmen que tu camino es correcto. Mientras busques esa validación afuera, seguirás siendo frágil.
Porque la aprobación ajena es volátil, inconsistente y muchas veces está teñida de los miedos y limitaciones de los demás. Depender de ella es construir sobre arena. Si no aprendes a validarte a ti mismo, quedarás a merced de la opinión de cualquiera. Yo pasé años esperando escuchar un bien hecho, un te admiro, un vas por buen camino. Y cuando llegaba, me sentía fuerte. Pero cuando no llegaba me desinflaba. Empezaba a dudar, a replantearme todo, a cuestionar decisiones que nacían de mi convicción más profunda. Y entonces entendí que el problema no era que otros no reconocieran mi valor, el problema era que yo mismo lo ponía en duda. Porque no me bastaba con saber que estaba haciendo lo correcto. Necesitaba que otros me lo confirmaran. Ese vacío no se llena hacia afuera, se ordena desde adentro, hasta que una noche de frustración me enfrenté con la pregunta más cruda. ¿De verdad necesito que alguien apruebe la vida que yo estoy construyendo? ¿Qué clase de hombre quiero ser? ¿Uno que camina por convicción o uno que requiere aplausos para avanzar? Esa noche fue el nacimiento de una nueva versión de mí. Decidí que, a partir de entonces, el aplauso sería un extra, no un requisito. La versión que ya no espera, que ya no suplica, que ya no depende. Comencé a mirarme de frente cada día y preguntarme, ¿fuiste coherente? ¿Entregaste lo mejor de ti? ¿Te moviste con propósito? Y si la respuesta era sí, entonces no necesitaba que nadie más lo confirmara. Yo lo sabía, y eso bastaba. Porque cuando tu estándar interno pesa más que la opinión ajena, ya no te frenas, ya no te contaminas, ya no te diluyes por encajar. Te vuelves sólido, enfocado, blindado desde dentro. Tu norte deja de oscilar al ritmo del aplauso y empieza a alinearse con tu conciencia. Ese cambio no fue instantáneo, fue un entrenamiento diario. Aprender a reconocer mis avances aunque nadie los celebrara. Aprender a sostener mi visión aunque el mundo no la comprendiera. Aprender a caminar con la frente en alto, aun cuando me hicieran sentir invisible. Porque cuando la validación nace desde adentro, cada paso se convierte en un acto de respeto hacia uno mismo. Ya no buscas ser visto, buscas estar en paz contigo. Y esa paz no se negocia. Es el territorio firme donde se construye una vida que, al final del día, puedes mirar sin apartar la mirada. Este hábito me mostró que no necesito aplausos para saber que estoy creciendo. No necesito miradas para sentir que avanzo, porque el hombre que se valida a sí mismo es el más libre. Puede equivocarse sin derrumbarse. Puede acertar sin volverse soberbio. Puede estar en soledad y aún así avanzar con firmeza, porque su brújula no está fuera, está en el alma. Y cuando esa brújula está calibrada, nada lo detiene. Se vuelve un norte íntimo que no cambia con el clima. Una dirección que permanece incluso cuando el ruido externo intenta confundir. Desde entonces me celebro por dentro cuando cumplo. Me doy crédito en silencio. Me confronto cuando fallo. Me corrijo con respeto y me guío con intención. No hay escenario. No hay audiencia. Solo un diálogo constante conmigo mismo. Porque entendí que el verdadero respeto no se pide, se edifica. Y si quieres que los demás te respeten, primero deja de suplicar su aprobación. Respétate tú en silencio, valídalo tú mismo. El mundo, tarde o temprano, se ajusta a esa fuerza interna que no necesita permiso para existir. Y cuando eso sucede, tu paso se vuelve sereno y tu mirada clara. El sexto principio que se arraigó como hábito fue levantarme rápido después de caer. No con discursos motivacionales, ni con frases de consuelo, sino con acción, con decisiones inmediatas, con pasos firmes. Porque entendí que no importa cuán fuerte seas, cuán disciplinado, cuánta claridad tengas, vas a caer, vas a fallar. Tendrás días en los que rompas lo que prometiste, en los que te descarriles, en los que el impulso te gane. Y ahí, justo ahí, es donde se prueba si tu compromiso es real o si solo estabas motivado. Cualquiera puede mostrarse fuerte cuando todo fluye, pero el carácter verdadero se revela después del error. Es el momento en que callas la excusa y dejas que hable el acto. Yo solía castigarme con dureza cuando fallaba. Un día perdido se convertía en una semana de culpa. Una mala decisión abría un discurso interno de «Otra vez fallaste», «Nunca vas a cambiar», «Esto no es para ti». Y esa culpa disfrazada de exigencia me hacía más daño que el error en sí. Porque en lugar de corregirme, me hundía en vergüenza. Hasta que comprendí que cada minuto que gastas en lamentarte es un minuto menos que inviertes en corregir. Que el verdadero guerrero no es el que nunca cae, sino el que se levanta sin dramatizar. La corrección inmediata vale más que 1000 promesas perfectas para mañana. Ahí cambié mi respuesta ante el fallo. Dejé de preguntarme, ¿por qué volví a hacerlo?
y empecé a decirme, ¿qué hago ahora para volver al camino? Dejé de repetir, soy débil, y comencé a reconocer, me descuidé, pero aquí estoy otra vez. Aprendí a perdonarme sin soltar la exigencia, a reconocer mis caídas sin justificarme, a verme con compasión, sí, pero también con firmeza, porque no necesito un abrazo cuando fallo. Necesito levantarme, actuar y demostrarme a mí mismo que soy más grande que mi error. Esa combinación de suavidad con uno mismo y dureza con el hábito es la que te reconstruye. Convertí este principio en una regla. Cada vez que caigo, me levanto de inmediato. Hago algo en el instante que me reconecte con mi compromiso. Sin pensarlo demasiado, sin debatirlo, solo lo hago. Porque cuanto más rápido actúas, menos espacio le das a la culpa, y cuanto más alimentas el movimiento, más se debilita la autocompasión que paraliza. No se trata de negar emociones, sino de no convertirlas en excusas, porque si el dolor se convierte en justificación, te quedas atascado, y yo ya no tengo tiempo para quedarme en el suelo. La vida premia al que responde pronto, no al que se queda analizando su caída eternamente. Este hábito me ha salvado incontables veces. Me ha devuelto al camino cuando parecía haberlo perdido. Me ha recordado que soy humano, sí, pero también responsable. Que puedo equivocarme, pero nunca rendirme. Que cada caída puede ser el inicio de un nuevo nivel si tengo el valor de levantarme rápido. No con euforia, sino con humildad. No con promesas vacías, sino con acciones reales, porque la verdadera reparación no se publica. Se practica. Hoy, cuando tropiezo, me basta un momento de lucidez para volver a empezar. Ya no necesito días enteros para retomar. Me basta un paso, una decisión. Porque la diferencia entre un hombre común y uno extraordinario no está en cuántas veces cae, sino en cuánto tarda en ponerse de pie. Y yo elijo ser ese, el que se levanta, el que se sacude, el que sigue, aunque duela, aunque esté solo, aunque nadie lo vea, porque sé que cada vez que me levanto más rápido, me vuelvo más fuerte, más confiable, más indetenible, y eso no me lo quita nadie. Es una victoria íntima que se acumula y se nota en el tiempo. El séptimo principio que arraigué con fuerza en mi vida fue aprender a trabajar sin depender de la motivación. Hacer lo que debe hacerse incluso en los días más apagados, más pesados, más vacíos. Porque entendí que si mis acciones estaban sujetas a mis emociones, entonces mi vida sería un rehén de mis estados de ánimo. Y los estados de ánimo son inestables. Hoy estás inspirado, mañana estás hundido, hoy te sientes invencible, mañana no quieres ni levantarte de la cama. Si no aprendes a actuar sin motivación, vives atrapado en una montaña rusa donde nunca decides tú. Siempre decide lo que sientes. Y quien vive a merced del clima interno, rara vez llega a puerto. Durante mucho tiempo me escondí detrás de excusas como, hoy no tengo energía, mejor mañana. Necesito sentirme más enfocado antes de comenzar. No quiero forzarme porque me saldrá mal. Pero detrás de todas esas frases había lo mismo. Miedo. Miedo a la constancia. Miedo a la incomodidad. Miedo a enfrentarme a mí mismo cuando todo en mi interior gritaba, quédate quieto, no hagas nada. Hasta que aprendí algo brutalmente claro. Si solo trabajas cuando te sientes bien, jamás alcanzarás lo extraordinario. Lo extraordinario exige presencia incluso cuando el ánimo no acompaña. Ese día me hice una promesa. Voy a actuar igual, me sienta como me sienta. No porque sea de piedra, no porque no tenga emociones, sino porque mi compromiso está por encima de mi estado de ánimo. Mis metas pesan más que mi pereza. Mis sueños valen más que mis excusas. Y desde entonces empecé a decidir en función de lo que debía hacer, no de lo que quería hacer. Me convertí en alguien que, aunque su cuerpo pidiera descanso, se levantaba. Que, aunque su mente fabricara excusas, avanzaba. Que, aunque su alma estuviera en silencio, caminaba. Y esa constancia, repetida sin espectáculo, termina moldeando una vida que sí resiste el paso del tiempo. Al principio el esfuerzo fue seco, sin emoción, sin recompensa inmediata. Pero con el tiempo esa repetición me regaló algo invaluable. Confianza. Confianza en que ya no era esclavo de mis impulsos. Confianza en que podía actuar con miedo, con cansancio, con dolor. Y eso es verdadera libertad.
Eso es respeto. Eso es liderazgo interior. Porque cuando haces lo que debes, justo cuando menos ganas tienes, te transformas en alguien diferente. Te vuelves inquebrantable, sólido por dentro, dueño de tu respuesta aun cuando el entorno se desmorona. Hoy ya no me pregunto si tengo ganas. Me pregunto si tengo palabra. Porque la motivación va y viene, pero la disciplina permanece. Ella es la que te sostiene cuando todo se derrumba. Ella es la que te guía cuando no ves claridad. Ella es la que te arrastra hacia adelante cuando el mundo parece detenerse. Y si aprendes a moverte sin esperar sentirte bien, entonces has cruzado un umbral que pocos cruzan. El umbral de los que dejan huella. De los que hacen lo correcto incluso cuando nadie celebra. Ya no busco inspiración para empezar. La encuentro en el simple hecho de no haberme rendido. Porque al final, lo que define a un hombre no es cómo se siente, sino lo que hace con lo que siente. Y yo elijo actuar con sueño, con miedo, con dudas, pero actuar. Porque mientras otros esperan estar motivados, yo ya estoy trabajando en silencio, sin ruido, sin pausa. Y aprendí que el que domina la acción sin necesidad de estímulo, domina su vida. Cuando llegas a ese punto, no hay vuelta atrás, solo avance, sólido, constante, imparable, un progreso que se acumula aunque nadie lo aplauda. El octavo principio que me transformó de raíz fue aprender a soportar la incomodidad sin buscar salidas fáciles. Porque la incomodidad es el territorio donde ocurre el crecimiento real, pero la mayoría huye de ella. Se refugia en distracciones, en placeres inmediatos, en cualquier cosa que adormezca ese malestar. Vivimos en una cultura que idolatra la comodidad, que glorifica la gratificación instantánea, que nos programa para evitar cualquier dolor. Pero nada que realmente valga la pena se construye desde ahí. Todo lo que importa, el carácter, la fortaleza, la claridad, nace en la tierra áspera de la incomodidad, en ese terreno donde casi nadie quiere quedarse. Yo solía escapar de todo lo que me incomodaba, callaba en las conversaciones difíciles, postergaba las tareas pesadas, abandonaba las rutinas que exigían repetición. Iba saltando de una cosa a otra buscando emoción, buscando esa chispa momentánea. Pero esa chispa era un engaño, me mantenía en la superficie. Y mientras más evitaba lo duro, más débil me hacía. Hasta que un día me cansé de sentirme frágil, de que cualquier viento me moviera, y decidí quedarme. Quedarme en la tarea aburrida, en el esfuerzo que dolía, en la conversación incómoda, en la verdad que cortaba, sin huir, sin taparlo, sin distraerme. Me quedé y respiré hasta que el impulso de escapar se apagó. Ahí descubrí algo brutal. La incomodidad es una maestra. Te muestra lo que te falta, te enfrenta con lo que has evitado, te señala los límites que tú mismo te pusiste, y si resistes el tiempo suficiente, si respiras y aguantas, algo dentro de ti cambia, se forja una nueva identidad. Porque quien se sienta en su incomodidad sin escapar se convierte en alguien más fuerte que cualquier obstáculo. Ya no necesita que la vida sea fácil, él mismo se vuelve más difícil de romper. Aprende a soportar la presión sin quebrarse y a caminar aún cuando el terreno arde. Empecé a aplicarlo en todo. Cuando no tenía ganas de entrenar, entrenaba igual. Cuando la ansiedad me invadía, no la escondía en redes sociales ni en comida. Me quedaba ahí, observándola. Cuando algo me dolía, no lo cubría con frases vacías de motivación. Lo sentía, lo atravesaba. Y cada vez que salía del otro lado me sentía más dueño de mí mismo. Porque ya no huía, ya no esperaba que la vida me protegiera. Yo me estaba fortaleciendo desde dentro, con hechos pequeños y sostenidos que no necesitaban anuncios. Ese hábito cambió mi relación con el dolor. Lo que antes me derrumbaba, ahora apenas me sacude. Lo que antes me paralizaba, ahora me impulsa. Porque entendí que todo lo que vale la pena está escondido detrás del umbral de la incomodidad. Es la puerta estrecha por la que pasan los que deciden crecer de verdad. Las conversaciones que de verdad transforman, los hábitos que moldean carácter y los procesos que generan resultados casi siempre se sienten incómodos al inicio. Pero si tienes la valentía de quedarte ahí, sin huir, te conviertes en alguien que ya no negocia con el esfuerzo, que ya no busca sentirse bien, busca hacer lo correcto. Hoy vivo con una convicción simple pero firme. Si duele, es porque importa. Si incomoda, es porque estás justo en el borde de tu siguiente nivel. Y si no huyes, si lo enfrentas, ese nivel se rompe. Porque la incomodidad no es el enemigo, es el umbral, es la prueba, es la puerta que la mayoría evita, y por eso tan pocos llegan a cruzarla. Del otro lado no hay magia. Hay una versión tuya que aprendió a sostenerse. Si eliges permanecer ahí, aguantando, respirando, avanzando, aparece una versión de ti que no sabías que existía. Una versión que ya no huye, que no se rinde, que no se esconde. Solo sigue, aunque duela. Especialmente si duele.
porque ahí está la verdadera libertad, la que no depende del clima de tu alma ni de la opinión del mundo. El noveno principio que me cambió fue comprender que no necesito ser entendido. No necesito que los demás comprendan por qué tomo ciertas decisiones, por qué elijo el camino difícil, por qué me aparto a veces, por qué me exijo tanto. Porque en el trayecto del crecimiento real serás criticado, malinterpretado, burlado. Y si no te preparas para eso, terminas aflojando, bajando tus estándares y adaptándote al molde mediocre que otros esperan que llenes. Pero cuando aceptas cargar con la incomprensión y avanzas igual, te liberas. Porque ya no caminas para ser aceptado, caminas para ser auténtico. Ya no buscas aprobación, buscas verdad en tu ruta. Durante mucho tiempo intenté explicar mis decisiones. Intenté convencer a los demás de que mi disciplina y mi enfoque valían la pena. Esperaba escuchar un "tienes razón, te admiro, yo haría lo mismo", pero casi nunca llegaba. Lo que recibía eran críticas, dudas, cuestionamientos. Me decían que exageraba, que me estaba perdiendo de la vida, que estaba solo, y dolía. Hasta que entendí que lo que realmente dolía no era su falta de comprensión, sino mi necesidad de aprobación. Ese fue el quiebre. Ese día dejé de pedir permiso para ser quien sabía que debía ser. Cuando dejé de buscar ser comprendido, todo se volvió más liviano. Comencé a decidir sin pedir permiso, a seguir mi rutina sin explicaciones, a decir que no sin justificarme, porque mi paz no depende de que alguien entienda mi camino. Depende de que yo lo entienda, de que yo pueda dormir tranquilo sabiendo que soy fiel a lo que elegí, y eso vale más que cualquier aplauso. La tranquilidad de cumplir tu propia palabra no hace ruido, pero sostiene más que 1000 elogios temporales. Aprendí a hablar menos de lo que haría, a mostrar menos de lo que construía, a guardar silencio cuando me preguntaban, ¿por qué tan extremo? ¿Para qué tanto esfuerzo? Porque ya no necesito convencer a nadie. El que entienda, que acompañe. El que no, que observe desde lejos. Pero mi rumbo no se negocia. Mis decisiones no están abiertas a votación, porque quien se desgasta explicando su vida termina viviendo la vida de otro. Prefiero el silencio productivo a la discusión estéril que roba tiempo y enfoque. Ese hábito me regaló una libertad inmensa, la libertad de no encajar, de no agradar, de no pertenecer. Porque no estoy en esta vida para ser entendido, sino para cumplir una misión. Y esa misión muchas veces te deja solo, pero es en esa soledad donde se afila el carácter, donde te vuelves imparable, donde aprendes a caminar sin validación externa. Hoy vivo con una regla simple. Si mi alma lo aprueba, no necesito explicárselo a nadie. No pierdo tiempo justificando lo que para mí es claro. No derrocho energía convenciendo a quien no quiere ver. Solo sigo en silencio, con paz y con firmeza. Porque cuando dejas de necesitar ser entendido, accedes a una fuerza interna que te permite avanzar sin interrupciones, sin ruido, sin miedo. Y ese tipo de libertad no se negocia. El 10º y más poderoso principio que marcó mi vida fue este. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. No en las circunstancias, no en tus contactos, no en recursos externos. Está en tu decisión, en tu voluntad, en tu fuerza interna para sostenerte aun cuando no tengas nada más. Y eso solo lo descubres cuando estás solo, cuando no hay nadie que te empuje, que te motive, que te levante. Cuando estás frente a ti mismo, en silencio, con tus miedos, tus excusas, tu cansancio, y aún así decides seguir. No porque sea fácil, no porque alguien te mire, sino porque decidiste no traicionarte nunca más. Ahí nace la identidad que no depende del clima de afuera. Mi vida cambió por completo cuando dejé de esperar algo del exterior. Dejé de esperar condiciones perfectas. Dejé de esperar que el entorno cambiara. Dejé de esperar que alguien me eligiera, me entendiera o me ayudara. Y me enfrenté a la verdad más dura y más liberadora. Si quiero algo, lo construyo. Si algo me duele, lo transformo. Si algo me falta, lo busco. Si me caigo, me levanto. Porque nadie vendrá a hacerlo por mí. Nadie tomará esa responsabilidad en mi lugar. Y si la asumo plenamente, el camino deja de ser una promesa y se vuelve una obra en curso. Cuando tomas esa verdad con ambas manos y la conviertes en parte de tu identidad, algo despierta. Una fuerza que no sabías que tenías. Y ahí, justo ahí, empieza la vida que realmente vale la pena. No es un instante de euforia. Es una marcha sostenida que, paso a paso, te convierte en la persona capaz de cargar su destino. Te conviertes en alguien imposible de detener. Comencé a actuar como si mi vida dependiera únicamente de mí. Porque así es. Empecé a moverme con urgencia, a dejar atrás lo que me drenaba, a cortar distracciones y a trabajar con una intensidad silenciosa, sin pedir aprobación. Caminaba sabiendo que el sendero sería largo, solitario y exigente, pero también profundamente transformador. Cada renuncia innecesaria abrió espacio para lo esencial.
Mientras la mayoría busca compañía, atajos o fórmulas fáciles, yo elegí el camino áspero, el que se forja en la soledad, el que se cae y se levanta sin rendirse, el que no espera un milagro porque entiende que debe convertirse en uno. Y claro que duele. Habrá noches en que el cansancio quiebre tu ánimo, días en los que creas que no puedes más, momentos en los que mires alrededor y no haya nadie. Pero es justo ahí donde se define todo. Si eliges seguir, aunque estés roto. Si eliges creer en ti, aunque tengas miedo. Si decides moverte, aún con dudas, descubrirás lo que nunca te enseñaron, que puedes con todo, y que tu límite era muchas veces una historia que te contabas, que no necesitas perfección, solo decisión, que no necesitas todas las respuestas, solo valentía para dar el siguiente paso, que no requieres aplausos, sino integridad, que lo único imprescindible es ese fuego interno, esa voz callada que te dice, no pares, no ahora, no así. Esa guía es suficiente para atravesar cualquier noche. Ese es el instante en que dejas de ser alguien común. Te conviertes en tu propio apoyo, en tu propia fuerza, en tu propia razón de avanzar. La soledad ya no pesa, se vuelve maestra. Porque cuando entiendes que si puedes contigo mismo, puedes con todo, alcanzas la libertad, alcanzas el poder, alcanzas la madurez. Y entonces, el ruido deja de confundir, y tu paso gana una consistencia que otros confunden con suerte. El mundo puede temblar, las personas pueden irse, las circunstancias pueden desmoronarse. Pero tú permaneces firme, porque ya no dependes, decides. Ya no deseas, ejecutas. Ya no huyes, enfrentas. Y cuando enfrentas, aún con miedo, te haces dueño del terreno que pisas. Ese es el hombre que transforma su vida. El que eligió no rendirse. El que no esperó nada. El que decidió ser su propia respuesta, su guía, su destino. Y cuando llegas a ese punto no hay regreso. Porque lo comprendiste. Todo lo que buscabas ya estaba dentro de ti. Solo hacía falta decidir, dar el primer paso y sostenerte en silencio hasta el final, sin parar, sin permiso, sin miedo, con la serenidad de quien sabe que su mejor aliado siempre estuvo en su interior.